¿Cómo están, colegas? Hoy vamos a hablar de un síndrome que ocurre en la vida profesional. Vamos a hablar del síndrome del impostor. Primero vamos aclarando que el síndrome del impostor no se considera como un trastorno enlistado o una enfermedad psicológica. Lo que sí es un fenómeno psicológico que cuando se describe, las personas tienden a decir, ah, caray, así es exactamente como me he sentido en algunas ocasiones de mi vida profesional. Y este tema es viejo, tiene más de 40 años de haberse estudiado por dos psicólogas estadounidenses. Y si te echas un clavado, vas a poder encontrar en bibliotecas de universidades más de 300 artículos científicos y hasta tesis de doctorados en torno a este fenómeno. Y aunque en un principio se estudió en mujeres, ya al pasar de los años, hoy estamos totalmente conscientes que el fenómeno se observa por igual en hombres y en mujeres. Hay un estudio posterior hecho por Harry Lawler que demuestran que los hombres experimentan el síndrome con la misma frecuencia que las mujeres. Y aunque veremos más adelante que hay factores demográficos, familiares que tienden a influir más que en algunos casos que en otros, pues en realidad está prevalente en los dos casos. ¿Cuál es el contexto? Para aquellos que nunca han escuchado sobre el síndrome del impostor, podemos explicarlo brevemente como cuando una persona tiende a atribuir sus logros a la suerte, o que piensan que es porque conocen a la gente adecuada, o porque estuvieron en el momento correcto, en el lugar adecuado, porque trabajan muy duro, pero no logran reconocer sus habilidades o competencias como los verdaderos drivers de su éxito. ¿Y qué es lo que terminan sintiendo? Pues tres experiencias que te golpean en el trabajo. Primero, la experiencia de tener una inferioridad intelectual. Segundo, la creencia de haber engañado para lograr tus objetivos profesionales. Y por último, un miedo o una especie de temor a ser descubierto. Y ahí es justo donde inicia el daño interno y donde se inicia el síndrome del impostor, el ciclo del síndrome, ya que respondemos al mundo según lo percibimos. Ahora bien, hay muchas conductas presentes en el síndrome, pero hay 4 patrones clave que debes de aprender a identificar. El primero es el más común, que es el trabajo duro y cumplimiento, al 1000% con las demandas del trabajo. Te fundes en jornadas larguísimas de 12 horas de trabajo para pulir muy bien las cosas y que no se perciba ni mínimo error y que puedas ocultar cualquier cosita que pueda ser descubierta. Este para mí es un claro ejemplo en patrones fuertes de personas que son workaholic. Yo te puedo asegurar que en muchas ocasiones ya a las 6 de la tarde habías tenido perfectamente una jornada 100% productiva. Pero no, me voy a quedar 3 horas más repasando la presentación de mañana, sacrificando a la familia, pasando menos tiempo para hacer mis actividades personales. Y no te puedes permitir la sensación de tener un buen logro o de tener un buen puesto, ¿sí me explico? Con un esfuerzo normal o moderado. Y el gran problema de esto, pon atención, es que terminas obteniendo a final de cuentas un buen desempeño que se lo atribuyes a tus largas jornadas de trabajo y esto refuerza el comportamiento. Pareciera que debes de sufrir mucho para poder tener éxito. El segundo patrón son los halagos intelectuales. Esto acontece cuando tratas de emular o copiar o estar de acuerdo en el punto de vista de otros. ¿Por qué? Porque si opinas genuinamente y discrepo un poco de los demás, entonces van a pensar que soy un tonto. Entonces para estas personas se quedan con un nudo en la garganta sabiendo que tienen aportaciones valiosas que podrían ser pues muy asertivas para resolver la causa a raíz de problemas del negocio, pero tienen una incapacidad para expresar claramente lo que piensan. El tercer patrón es el encanto y la perspicacia. Miren, para mí este es el patrón más riesgoso en términos de integridad. ¿Por qué? Sucede que en este comportamiento las personas tienden a utilizar sus encantos o son muy premeditados para ganar la aprobación de sus superiores. Estudian con mucha atención lo que le gusta a sus jefes o sus superiores y a qué estímulos pueden ser más receptivos. Por ejemplo, si el jefe está pasando por un momento difícil o de estrés, ofrecen un hombro donde puedan verter esas lágrimas justo en el momento adecuado.
pero lamentablemente suelen ser víctimas más vulnerables para el acoso. Y esto en ambos sexos. Tanto un hombre puede caer en esta trampa si no sabe reconocer el patrón, como mujeres pueden experimentar con frecuencia insinuaciones o acoso que pueden traspasar la integridad. Por eso aquí tú como líder o compañero sirve muchísimo que puedas reconocer estos comportamientos. Yo te aseguro que podrías haber rescatado en el pasado algún colega de situaciones así de fuertes o complejas. Y por último, el cuarto comportamiento está relacionado a la evasión por mostrar confianza. Esto como un mecanismo que te evita pagar el precio y la exhibición social, ¿ok? Que pueda acompañar una trayectoria exitosa. Ahora, este chat le pongo échale sal a la herida, porque hay factores respecto a cultura. Por ejemplo, las mujeres enfrentan algunos retos diferentes a los hombres. Para empezar, por ejemplo, en México la cultura hace más difícil resolver algunos dilemas implantados desde la niñez. Por ejemplo, todas las personas nacemos con capacidades de ser autodirigidos, autónomos, pero para algunas niñas puede afectar este conflicto entre tener que elegir entre ser femenina como la madre, si me explico, pero también a veces quieren ser activas, autónomas y laboralmente exitosas como el padre, ¿no? Entonces, desde temprana edad se gesta un factor cultural entre la feminidad, por ejemplo, clásica, entendida, implantada por familias, ¿no? Con roles de cuidadores, cuando en realidad quieren ser independientes. ¿Esto qué termina ocasionando? Pues que en algunos casos hay mujeres que no logran superar el síndrome y explotar al máximo sus capacidades profesionales o de emprendimiento hasta que pasan por un divorcio, por ejemplo, o hasta que rompen con esquemas culturales. Así que hay una especie como de culpa por tener éxito en tu carrera, o una experiencia también que puede ser influenciada por factores culturales, demográficos, familiares, ambientales o el tipo de trabajo que tienes. Y miren, todos tenemos un grado de vulnerabilidad bajo ciertas condiciones de estrés. Saben que yo me he fijado que muchos de los ejecutivos de alto desempeño tienen un nivel de trauma tal que los impulsa de sobremanera al éxito. Pero este trauma pues debe de seguirte permitiendo ser funcional, ¿no? Y que no te fundas en el trabajo para evitar que experimentes, por ejemplo, un burnout. Entonces, hay sesgos cognitivos. En el síndrome del impostor, hay sesgos que están conectados con sentimientos duros. Por ejemplo, miedo a los proyectos y cambios, ¿no? Un posible examen y certificación hace que experimentes altísimos niveles de ansiedad, algunos síntomas inclusive psicosomáticos, y esto provoca que trabajes durísimo y que te prepares de más, o al contrario, a veces provoca que hagas procrastinación. Y si tienes éxito en un proyecto, entonces pues ya valió, porque tus propios miedos y dudas van a ser de cierta manera reforzados. Hay muchos sesgos: miedo a fallar, sentido de culpa por tener éxito, dificultad para interiorizar, por ejemplo, un feedback, una retroalimentación positiva, o sobreestimar a otros, pero subestimarte a ti mismo. Y definir los conceptos de inteligencia de una manera también distorsionada, ¿no? Por ejemplo, hay un discurso mágico en el trabajo que a veces dicen que la inteligencia no es importante para tener éxito. Pues eso es falso, ¿no? Sí, la inteligencia sí predice el desempeño en el trabajo. Esto ya está estudiado por la ciencia. Pero de cierta manera esto puede generar un impacto, un sesgo cognitivo, porque si generalizas y dices, mira, si fallé en una voy a fallar en todas, ese es un ejemplo, o si supones sin tener evidencias, o si mal usas adjetivos, ¿no? De que tú para todo digas, sabes que soy un fraude, ¿no? O te anticipas a lo peor. Hay un ejemplo clásico que te manda a hablar el jefe y dicen, ya me van a correr, ¿no? Entonces estos son sesgos cognitivos. ¿Y en qué impacta? Ahora vamos a ver cómo es el ciclo. El ciclo tiene antecedentes. Ahorita platicamos de sesgos cognitivos, pero también factores demográficos, culturales y laborales. ¿Qué sucede con estos antecedentes? Son el precursor del inicio del ciclo del síndrome del impostor, que platicábamos, que es la sensación de fraude, el miedo a ser expuesto, la imposibilidad de adjudicarte tus logros. ¿Y qué consecuencias hay?
ansiedad, depresión, procrastinación, burnout, que te hagas workaholic, que tu autoestima se dañe y la repetición del mismo ciclo. ¿Qué se da cuando inicia el ciclo? Una especie de profecía autocumplida, donde tú tienes un comportamiento, frente a ese comportamiento tú siempre respondes de cierta manera y eso confirma tu expectativa, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, para hacer una presentación buena en el trabajo, para lograr una buena venta, para lograr un objetivo, tú piensas que te tienes que fundir 14 horas diarias en la oficina, vas a hacerlo, te va a ir bien en el trabajo y vas a estar reforzando cíclicamente el mismo comportamiento. Y miren, me traigo una frase de Einstein que dice: no podemos resolver los problemas utilizando el mismo tipo de pensamiento con los que fueron creados. ¿Y qué es lo que sigue? Pues un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento para ir a la causa raíz y que comiences a verdaderamente adentrarte en lo valiosas que son tus competencias como profesional y que sepas que eso es lo que verdaderamente te impulsa a lograr resultados. Y te voy a traer 2 ejemplos clave. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, entrevistas de trabajo y que veo que las personas les tengo que sacar un poco más para que exhiban sus talentos, les hago preguntas, por ejemplo, ¿quién ha sido tu mejor jefe? Y me dice, no, mi mejor jefe fue una persona con quien teníamos una comunicación súper clara, éramos muy creativos, siempre me dejaba opinar, etc. Entonces ahí dices, mira, me queda más que claro que eres una persona creativa, que eres claro para comunicarte. ¿Me explico? Te voy a poner otro ejemplo. A veces les pregunto, oye, ¿qué te molesta que hagan mal en tu trabajo? Te dicen, no, es que a mí me molesta que lleguen de manera impuntual o que no se preparen antes de tener una reunión. Entonces de esa manera yo ya entiendo que esta persona tiene un perfil de ser puntual, que se prepara bien para sus reuniones de trabajo y de cierta manera ahí estoy yo extrayendo información que me hace reconocer sus virtudes. Por eso te traigo estas preguntas hoy, para que tú te las hagas a ti mismo si es que encuentras difícil a veces ir a las profundidades para hacer este reconocimiento. Y bueno, ¿a dónde tenemos que llegar para superar y romper este ciclo? A una reestructura cognitiva. Aquí me traigo algunas preguntas que son útiles. Por ejemplo, las evidencias que tienes a favor y en contra de este tipo de pensamientos cíclicos, o si estás enfrentando el síndrome del impostor y tú estás generalizando y dices, es que yo siempre soy un fracasado. La segunda pregunta es si tienes alguna experiencia que muestre este pensamiento, que no es el 100% verdad absoluta ni el 100% de las ocasiones que te sucede. Otra pregunta es si existe algún otro ángulo para mirar la situación, o qué consejo le darías a alguien que se siente o piensa igual que tú, o qué es lo mejor, lo peor y lo más probable que pueda suceder ante un escenario adverso. Y la última que me gusta mucho es que si sucede lo mejor como tú piensas en tu mente catastrófica, ¿en qué podrías cooperar? Y aquí me gusta mucho la frase de un filósofo que dice que mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales jamás sucedieron. ¿Cuál es la propuesta? La primera tarea es identificar los sentimientos en el momento que surgen. Rétalos. Un gran problema para superar el síndrome es la rigidez con la que mides tus tareas y el cumplimiento de los objetivos. Entonces, cuando tú piensas que no te puedes conformar con nada más que el éxito total, ocurre una incapacidad de reconocer y el aceptar el rango tan amplio que puede haber en los niveles de desempeño. Y esta distorsión la tienes que retar. Ningún éxito en el trabajo justifica el fracaso en la familia. Por otro lado, si tú eres el jefe de estos patrones, mucho menos puedes reforzarlo. ¿Sí me explico? Hay que explicar a tu colaborador que no todo es blanco y negro. Que si tu empleado considera tan importante ponerlo tantos comentarios a un sistema de CRM, por ejemplo, que lo desgasta, pues le puedes comentar, oye, verdaderamente te lo agradezco, pero eso te consume tiempo, ¿no? Y no es la clave para que tengas un buen desempeño, así como bájale también al perfeccionismo. El tercer paso es elegir. Y elegir no necesariamente está enfocado a un pensamiento mágico positivo. Pero mira, si te pido que hagas un diario sobre todos los comentarios positivos y el feedback que recibes durante un mes en tu entorno laboral,
te darás cuenta que eres un gran activo para tu empresa. Y frente a un nuevo proyecto o una oportunidad, puedes comenzar a elegir la cantidad de esfuerzo y de inversión que le vas a poner y cuál sería el grado de imperfección que puedes aceptar. Y así por primera vez estarías tomando decisiones conscientes. Que no estoy hablando de un pensamiento mágico optimista, sino de pensamientos que te ayudan a mejorar tu experiencia. Y por último, la acción. Mira, los eventos que nos exigen pasar a la acción antes de que estemos al 1000% preparados suelen tener un efecto positivo. Tú tienes que empujar para pasar ese nivel de desarrollo a pesar de nosotros mismos. Un buen líder descubre y potencia tu liderazgo, te inspira a avanzar, te hace ver tus errores sin dramas, te defiende cuando lo necesitas, pero sobre todo, un líder tiene la capacidad de convertir cualquier conflicto, sesgo o discrepancia en una oportunidad para conocernos, aprender y crecer. Y ya para cerrar, no construyes una carrera profesional sin autenticidad. Expándete al máximo. Te aseguro que tu trayectoria profesional va a brillar fuerte siendo tú mismo. Muchas gracias, colegas.